entrevista. Noticieros en línea. Regresamos 8 de la mañana con 1 minuto y se encuentra con nosotros y agradecemos su presencia a la senadora electa Virginia Magaña. Kikis Magaña, ¿cómo está, senadora? Buenos días. Buenos Toño, días. Hola, Miguel, Rita, muchos. Ya se te la crees, senadora y todo Pues así. ya me entregaron mi constancia, ¿Sí? El día de ayer, senadora electa, y pues aquí con ustedes platicando. Muchas gracias. Te preguntaba ¿cómo fue el proceso de cuando aceptas y veías que la probabilidad era vigente, creciente, menguante? ¿Y cómo se dio todo este proceso, Kikis? Pues mira, yo lo dije incluso en esta mesa. Miguel en alguna ocasión me decía que no me veía en Morena, y bueno, no estoy en Morena, sigo en el verde, soy verde. Y siempre lo dije, Toño, que si era invitada a un proyecto competitivo, iba a participar. El tema del Senado incluso también se comentó en todos los medios, en este medio, en muchos otros más, que era una posición como candidata poco probable para poder ganar. Yo vi muchas probabilidades. ¿Por qué? Porque yo había tenido un trabajo territorial de casi 3 años en León y había sentido que había ya descontento por parte de la ciudadanía con el proyecto de Acción Nacional. Y yo veía un campo fértil y como todo era un volado, pues, ¿no? Pero veía un proyecto competitivo. Y bueno, una vez participando en la contienda electoral, yo les podría compartir que después de un mes y piquito en la contienda y recorrer ya varios municipios a ese momento, yo comencé a sentir, a percibir que había grandes probabilidades del resultado que hoy tenemos. Y ¿Cómo tú lo viste? Con la gente, Miguel. Mira, creo que es muy importante y eso es algo que tenemos que entender los políticos, que tenemos que regresar a los principios de la política partidista. No podemos dejar una campaña solamente de aire en redes sociales. Creo que abusado. Es muy importante, es una herramienta, pero el trabajo que se hace en territorio es invaluable. Primero, porque es algo fundamental que nosotros tenemos que tener para justo proponer iniciativas, políticas públicas, etcétera, y poder sentir las necesidades y las preocupaciones de la ciudadanía. Y la gente, cuando tú tienes un diálogo con la ciudadanía, te dice más que muchos estrategas. Te van guiando de una manera muy asertiva. Y creo que fue algo que hicimos muy bien en la dupla que pudimos conformar Ricardo Sheffield y una servidora. Comenzamos a recorrer el estado, comenzamos a hacer realmente trabajo de territorio, o sea, no fue nada más para la foto. Comenzamos a recorrer mercados, no fábricas, no el voto corporativo, que es una diferencia, que es algo que el PAN ha hecho. Miguel se pavoneaba a decir que había recorrido no sé cuántas fábricas, es un voto que el PAN ya tiene. ¿Por qué? Porque es el voto corporativo que tiene el PAN de sus relaciones empresariales. Pero está el tema territorial, están los tianguis, están los mercados, está el puerta por puerta, están los recorridos, están los meetings, y no los meetings estos grandototes cuando vienen las grandes figuras como nuestra hoy también presidenta electa, y eso te hace sentir y te hace percibir realmente qué está pensando la gente. Entonces tú vas orientando también tu campaña por ahí y vas dando respuesta a esto. Entonces, creo que hoy tenemos la mayoría, ¿no? Ganamos el Senado entrando las 2 fórmulas, un hecho histórico en Guanajuato, y es resultado del trabajo también de campaña que realizamos. Ahora, ¿qué sigue de hoy en adelante? O sea, es decir, estamos hablando de que Morena en el Senado está a punto de construir con sus aliados una mayoría calificada y ¿te ves como parte de esta agrupación? O sea, ¿qué sigue para ti? Ya eres senadora, sin duda el logro más importante que ha tenido el Verde en la historia de Guanajuato, pero ¿qué sigue? ¿Vas a ser parte de esta coalición? ¿Vas a hacer lo que Morena indique? ¿Vas a buscar ¿Qué sigue para ti en ¿Lo has pensado ya? Toño, te voy a responder
humanamente, más que políticamente. Ayer me dieron la constancia de mayoría y veremos qué sigue. ¿A qué me refiero? O sea, hoy tenemos este gran triunfo del Verde, de la coalición, pero vamos a comenzar en los diálogos, sigue esa etapa. Ya fueron todas las negociaciones, los diálogos que se tuvieron entre partidos respecto a la contienda electoral. Hoy comienzan los diálogos para construir lo que sigue, ¿no? Los que ganamos, los que perdieron, porque también hay que recordar que no solamente somos los que ganamos, también se quedan personas que se quedaron en el camino, pero también tiene que construir partido, también tenemos que seguir construyendo partido. Entonces, comenzamos, de hecho, esta semana ya vamos a tener reuniones en la Ciudad de México. Yo estaré aquí para compartirles las decisiones que se van a ir tomando desde la bancada del Verde y vamos a comenzar a construir ese panorama que se avecina 2024-2030. Kiki, hay algo, digo, regresando un poco, ¿cómo es que se gesta? Porque hoy dices, hiciste un buen equipo con Ricardo Sheffield. O sea, Ricardo Sheffield era, y el Verde o sea, no había ninguna sintonía, no había, o sea, cero, se repelían. Sí. ¿Cómo es que llegas a hacer eso? O sea, no me explico esa parte de cómo se llega a concretar, y sobre todo haciéndolo de manera exitosa. O sea, porque no había ni siquiera sintonía, el Verde no quería ir en la candidatura a la gubernatura con Morena. Pero ¿cómo es que se da eso? El propio Sergio Contreras abiertamente, o sea, y se cantaron abiertamente que no se querían. ¿Cómo es que se da eso? Y finalmente, pues me queda claro que haces una buena campaña, te convertiste en una buena candidata, pero es evidente que la suma de fuerzas, o sea, difícilmente tú hubieras ganado la candidatura con el Verde solo. O sea, sumas a lo que es la marca Morena. ¿Qué pasó? Primero con la parte de cómo hace sintonía y sinergia con Ricardo. Yo te diría dos cosas, Miguel. Una es que esto es una prueba clara que las personas hacemos las instituciones y no las instituciones nos hacen a las personas. Una. Y la otra es una característica que a mí me han reconocido, no lo digo yo, es mi capacidad de diálogo y de negociación. Entonces, creo que es el reflejo de eso hoy, lo que fue la candidatura, la fórmula al Senado con Ricardo. Tuve grandes conversaciones con Ricardo, fui abierta, fui respetuosa, no solamente con la persona de Ricardo, sino también con todo el partido de Morena. La gente en Morena me recibió muy bien, creo que eso fue muy efectivo. Nunca yo mostré alguna resistencia a pertenecer al proyecto de la coalición y eso es algo que tenemos que entender y que también tenemos que entender los políticos. Cuando estamos en alianzas, eso es una alianza. No podemos entrar a una alianza, siempre en las alianzas va a haber más fuertes, ¿no? Los fuertes, los menos fuertes y los más débiles, ¿no? Entonces, yo estaba en una posición en esa coalición en medio. Yo estaba en medio, en una coalición de 3, y creo que fue estoy segura que lo que hice fue dialogar, respetar el lugar de cada personaje en la fórmula, y se dio lo que hoy tenemos, una fórmula ganadora, y pues aquí estamos. Porque me parece, y esto lo conecto con otra pregunta, que lo que tú sumas es justamente lo que Morena necesita en Guanajuato. O sea, personajes de este perfil. O sea, de pronto Morena ha tenido, bueno, y ahora menos ya, o sea, creo que ya hemos dado una penetración en Guanajuato. León es otra cosa. Sí. Y ya nos podrás decir tú también en este aspecto qué ves en León. Pero me parece que ese tipo de personajes, como lo que tú representas, que no son así, no son lo extremo, lo radical en Morena, y que pueden amalgamar lo que es una 4T, con todas sus fobias que genera en León, y un partido como el Verde que puede aportar estos perfiles. ¿Qué viste en este aspecto? Porque también hiciste campaña en León y o sea, hay una resistencia ¿a quién? ¿Por qué el electorado leonés es tan resistente a Morena y a la 4T? Mira, por un lado, Miguel, creo que no solamente Guanajuato
El país requiere de personalidades que vayan siempre por el diálogo. Y hay algo que tenemos que reconsiderar y repensar, y es que en la política tenemos que tener causas. Si bien hay un juego partidista, político, pero es muy importante que las personas tengamos convicciones, tengamos causas, y esto hace que las personas alrededor, la ciudadanía, confíen mucho en los personajes políticos. Yo insisto, hay muchas cosas que esta elección nos enseñó, hay muchos aprendizajes. Uno de esos aprendizajes es lo que comento ahorita, algo que decía Toño hace un rato en La Pólvora, tenemos que entender que el voto diferenciado es la construcción de que las personas ya no solamente están viendo a los partidos, también están viendo a las personas. Y es algo que tenemos la incógnita justo antes del 2 de junio. Hoy no lo demostró, esta elección nos demostró esto. ¿Qué pasa en León? Hay una gran campaña de miedo. Hubo una gran campaña de miedo y la gente se asustó. Y ya veremos qué pasa dentro de 3 años. Tenemos que hacer mucho trabajo, insisto, de mucho diálogo, de ser muy responsables con lo que hablamos. Eso es muy importante, porque en una contienda electoral pareciera que todo se vale. Y creo que la campaña que hicimos desde el Senado es también la prueba clara que no tienes que estar atacando para poder ser una campaña que llame la atención, que sea una campaña responsable, que la gente te escuche. Yo comencé a tener un crecimiento en la campaña, lo debo de confesar, tuve un crecimiento que ni yo esperaba. Me refiero al tema de las redes sociales. Y comenzamos a ver que lo que a la gente le gustaba mucho era que yo propusiera, era que fuera crítica, pero no solamente tuviera la crítica, sino que también delante de la crítica hubiera propuesta y que también había convicción en la persona que yo represento como candidata. Vamos a ir a una pausa, te dejo un par de temas sobre la mesa. Kikis Magaña, senadora electa por el estado de Guanajuato. El primero, he escuchado varias voces que te dicen, y hasta lo voy a poner a emoción teatral, vente a Morena, Kikis, deja el verde, vente a Morena. ¿Te irías a Morena o seguirás en el verde? Y repetirte una pregunta que te hice la primera vez que estuviste aquí, el plan C, ese día me dijiste, hay que pensarlo. Uh-huh. Si ya tuviste 1 mes y medio para pensarlo, si ya sabes qué va a hacer con el inminente plan C, a lo mejor pues te va a tocar a ti, sin duda, votar a favor o en contra. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Regresamos, son las 8:19. Mantenemos esta charla con la senadora electa Virginia Kikis Magaña. Te manda a saludar José Luis Manrique. Saludos. Te manda a saludar Pepe Pedrosa. Igual. Entre los que alcanzo aquí a leer. Te dejaba un par de temas sobre la mesa. El primero es, ¿vas a mantenerte en el verde? ¿Te vas a ir a Morena? No, soy verde, me mantendré verde. De hecho, en la semana tengo una reunión con mi dirigencia nacional. Estamos construyendo, creo que este país requiere que tengamos diferentes partidos. Tenemos que ser parte del diálogo de lo que viene también con Morena. Entonces, vamos a ser verdes, Toño. Y te decía el plan C. Plan C, ¿qué respecto al plan C, Toño? En términos generales, de las 15, 18 propuestas Uh-huh. que hoy Morena y que el propio presidente dijo la semana pasada, que se iban fundamentalmente la forma en que se elegirían jueces, fundamentalmente la eventual desaparición del INE, de otros organismos autónomos, que serían algunos, cada quien tiene su punto de vista sobre cuáles son las opciones que considera que afectarían más o afectarían menos al proceso democrático del país, si es que lo llegaran a afectar. Sí. Mi respuesta sigue siendo la misma, Toño. A ver, viene el proceso de conformar los grupos parlamentarios, de dialogar, comisiones, etcétera, y lo dijo la propia presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tiene que haber un diálogo parlamentario. Creo que sin va a ser imposible hacer las reformas. Entonces, yo lo que tengo muy claro es que tenemos que tener ese diálogo parlamentario
para ir avanzando en los diferentes temas que se proponen en el plan. Sé que hay cosas importantes que dialogar, más allá del tema del sistema judicial. Y Miguel, te hace una pregunta que voy a retomar, que es, ¿qué le pasó al Verde en el Estado? O sea, ¿fueron buenos resultados, malos resultados? La campaña, Gerardo fue de los más activos y le alcanzó por lo menos para meter un regidor. ¿Qué le pasa al Verde? ¿Qué, en esta campaña que hiciste tanto por León como por los otros municipios, cuál es el sentimiento hacia el Verde, Kikis? Mira, seguimos siendo una opción para la ciudadanía, tenemos resultados favorables. Haber regresado al ayuntamiento a León me parece un resultado muy positivo, que prácticamente la mayoría de las apuestas estaban que no regresaba al ayuntamiento. Creo que ese es un gran logro del Partido Verde. León es un territorio, lo vimos en la contienda, es un territorio difícil, ¿no? Incluso yo creo que lo único que gana el PAN es León. O sea, si lo pones en términos, si vemos el estado geográficos, lo único donde sigue muy fuerte el PAN es León. Entonces, regresar al ayuntamiento me parece muy positivo. Tenemos 2 alcaldías, sí, hay que decirlo, hubo 2 alcaldías que nos dolieron mucho, que perdimos. Ahí funcionó la alianza, el PAN gana con la alianza. Sin la alianza no hubiera ganado el PAN, nosotros íbamos sin alianza. Con alianza hubiéramos atropellado la propia alianza de enfrente. Vamos a tener diputados, tenemos una diputada verde, 100% verde, con Itzel en el distrito 17. Estamos ahí peleando todavía las 2 plurinominales en el Congreso del Estado. Entonces, pues yo creo que hay un campo y un panorama bastante favorable. Por primera vez una senadora. Yo veo bien, es muy relativo decir si nos va bien o nos va mal, ¿no? Porque la política tiene una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Creo que hoy el Verde cualitativamente sale victorioso. ¿Tú crees que sale victorioso? O sea, a ver, por ejemplo, en el caso de León, a mí me parece, digo, y viendo ya los números, que el Verde, sí, pues, Gerardo hace una muy buena campaña, me parece que una muy buena campaña, o sea, no tengo ninguna duda de eso, pero al final los resultados me parece que tienen que ver más con el desplome del PRI, o sea, porque el PRI se desplomó, o sea, cae y no alcanza al regidor. Esa es la lectura que yo hago. Pero el Verde me parece que se pierde, digo, gana con la alianza ciertas posiciones, la alianza con Morena y PT, pero es decir, como partido no sé si perdió identidad, no sé si para qué le puede alcanzar, y digo, lo que representas tú siendo senadora en fórmula, pues me parece que hoy es, la victoriosa hoy en el Verde eres tú, desde mi punto de vista. Sí. No veo a nadie más. Entonces, ¿qué futuro tiene un partido en este concierto y en esta asociación que ya no sé hasta dónde va a llegar con Morena? Si van a llegar o no, y lo asocio con una pregunta más. Tú vas a moverte así como que a nivel federal vas a ir allá, vas a ser a mayoritear, no sé si a mayoritear o a avasallar, y en Guanajuato el Verde es oposición y vas a hacer a lo mejor frente a políticas estatales, ¿cómo te vas a mover en ese tenor? O sea, allá parte de la mayoría aplastante y acá siendo parte de la oposición al gobierno del PAN. Esas 2 preguntas, por favor, Kiki. Sí, mira, el Verde yo creo que está fuerte, definitivamente está mucho más fuerte que en el 21, o sea, eso es indudable. Yo considero que el terreno de lo federal y lo estatal son 2 terrenos, sí, son dos pistas distintas, pero al fin y al cabo se terminan conjugando. Yo tendré que hacer lo que tenga que hacer en el Senado, y voy a ser parte de una bancada verde, ¿no? Y insisto, vamos apenas a comenzar estos diálogos que los tendremos que tener. Y justo vuelvo a lo que comentaba en un inicio. Las personas somos quienes hacemos las instituciones. Hoy hay una gran oportunidad
de tener una senadora en el Verde, vamos a tener diputados locales, vamos a tener alcaldías, y tenemos que ver hacia adelante, Miguel. O sea, tenemos que ver hacia adelante para seguir construyendo y seguir fortaleciendo al Verde. Perfecto, pues muchas gracias, senadora electa Kikis Magaña. Pues vas a tener, nos decías, reuniones esta semana, ya que se acerque el todavía queda un ratito, ¿no? Todavía queda el 31 de agosto es cuando y ya el 1 de septiembre entran formalmente como Así la es. 65, 66 legislatura. Entonces, pues esperamos contar contigo. Sí, claro que sí, Toño. A lo largo de 6 años. Oye, Así es. ¿la Guardia Nacional hasta cuándo los sigue acompañando o ya no? Nos sigue acompañando. ¿Hasta cuándo los vas a acompañar? Tengo entendido que hasta el día 11. Ok. Perfecto. El Sí. 11 de, o sea, ¿Mañana? mañana. Sí, ¿verdad? Por eso Ok. estaba viendo, ya, Ok. sí. Ok, perfecto. sí. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Miguel, Rita. Al Toño. contrario, gracias. Son las 8:27, una pausa y regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, WhatsApp, Telegram. Noticieros en línea.